muy corto porque bienvenidos a la porción de la parashá de esta semana, parashá número 12, que cierra el libro de Bereshit y lleva por título esta parashá, Vayihí, algunos dicen Vayihí, y es la porción número 12 cerrando el ciclo del libro de Bereshit. Nos quedan solamente 4 libros y el primer versículo de esta parashá, que es en el capítulo 47 de Bereshit, el verso 28, dice, Jacob vivió en Egipto 17 años y los días y los años de su vida fueron 147 años. Una parashá bastante curiosa, ¿no? Porque la parashá se llama y vivió, pero nos habla es de muerte. Entonces, ¿cuál es el mensaje que la Torá nos quiere presentar al mostrarnos que la parashá lleva por nombre precisamente y vivió vida? Pero inmediatamente, pues nos comienza a hablar de la muerte de Jacob y también en esta parashá muere Joseph. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta parashá y por qué el título no va acorde con los sucesos que se presentan allí? Me voy a concentrar en un solo punto, por eso va a ser fácil y creo que no vamos a pasar del versículo uno. Vamos a quedarnos en el versículo uno porque realmente veo un mensaje bastante profundo y que aplica a nuestras vidas, ¿no? Que aplica a nuestras vidas el día de hoy. Y es lo siguiente que nosotros podemos ver en esta parashá, y es la palabra con la que comienza esta parashá, y el nombre de la parashá. Y vivió. Esta palabra, y vivió en la tierra de Egipto 17 años, y al final nos dice que él vivió 147, pero el único pedacito que nos dice que vivió no nos menciona sus 147 años, sino que solamente nos dice y vivió 17 años. Pero al final nos dice que vivió 147 años para vivir con su muerte. ¿Qué significan estos 17 años que vive realmente Jacob? ¿Y qué significa la palabra Vayihí o Vayihí que vivió él? Voy a presentar una serie. Mire, la palabra Vayihí, vamos a tratar de hacer una explicación clara, ordenada, pero muy precisa a la vez. ¿Qué significa la palabra Vayihí? Y vivió. Bueno, esta palabra viene de la raíz Hayá. Recuerden que dice que el Eterno creó al hombre, lo formó del barro, sopló o influyó en sus narices y el hombre llegó a ser un nefes Hayá, es decir, un alma viviente o un ser vivo, recibiendo el nombre de Adán. Adán porque fue tomado de la tierra que es el Adamá y la raíz de Adamá es Edom, que significa rojo, lo que significa que el ser humano está hecho de la tierra roja. Eso es la vida, eso es vida. Y esta vida es tan importante, señores, porque nosotros estamos conectados con la tierra, estamos conectados con la tierra. Hay una idea muy popularizada dentro de la región secular y es que Cristo va a venir a arrebatar a su iglesia y se la va a llevar para el cielo. Algunos dicen que van a vivir 3 años y medio en el cielo, otros dicen 7 años y otros 1000 años. No hay una postura en donde coordinen cuántos años es que van a vivir en el cielo. Pero ¿cuál fue la promesa que se le dio a Abraham? La promesa que se le dio a Abraham es la promesa de la tierra y que en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. En Lucas 1:32, hablando del Mesías, dice, y este será llamado grande y será hijo del Altísimo y el Señor Dios, hablando del Eterno, le dará el trono de David su padre. ¿Dónde queda el trono de David? Aquí en la tierra. El tabernáculo caído de David que va a levantar el Mesías. El Mesías va a heredar el tabernáculo caído de David. Entonces hay que ver que nosotros estamos conectados con la tierra. Y ese es el sentido de la vida. Cuando el Eterno crea a Adán y Eva, los coloca en Edén, aquí en la tierra. Entonces, permita de pronto decepcionarlo. Yo creo que estos conceptos son más bastante básicos, pero en el Salmo 115, en el verso 16, dice que los cielos son los cielos de Adonai y le ha dado a los hombres la tierra por heredad. Es decir, no vamos a ir al cielo. ¿Qué significa cuando un hebreo decía, quiero ir al reino de los cielos o quiero ir al cielo? ¿A qué se referían los hebreos cuando dice eso? ¿A qué se refería Juan el Inmersor cuando decía el reino de los cielos se ha acercado? No es que el cielo ahora está más cerquita de la tierra, sino que ahora se está predicando el Evangelio, que ahora se está llevando la palabra del Eterno. Eso realmente es lo que está diciendo el texto. Entonces, el querer ir al cielo es tener una entrada al Olán Jabá, es
por la conexión que tenemos con el Eterno, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo del 60 en adelante, especialmente en el 66, que todo será aquí, este será paz. Por eso dice que el Mesías va a regir a las naciones con vara de hierro. Y para eso, esta parasha es muy importante para entender ese concepto, precisamente por la palabra Vallejí y vivió. Pero esta palabra y vivió no es solamente de vivir, estar respirando. No significa solamente eso, porque una cosa es tener vida, estar vivo, respirar, comer, salir a todas partes, pero usted puede no estar viviendo. Y el Mesías nos enseñó algo de eso. Un joven se le acercó y le dijo, maestro, te voy a seguir. Ok, sígueme, pero dame un momento y voy a enterrar y a sepultar a mi padre. ¿Y qué le dijo Yeshua? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que hay personas vivas, pero que están muertas. Otro ejemplo es la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa a casa después de haber malgastado la riqueza de su padre y de llegar al punto de comer de la comida de los cerdos, dice que levantó sus ojos al cielo y dijo, ¿cuánto pan no sobra en la casa de mi padre? Regresaré y le diré, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Regresó con una actitud de Teshuvá, pero cuando su padre lo vio, ¿qué fue lo que dijo? Este era mi hijo que estaba muerto. Miren lo que está diciendo el padre allí. Este era mi hijo que estaba muerto, pero que ha regresado a la vida. Ahora está vivo, porque el cambiar la forma de vivir es volver a vivir. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ese es el mensaje que nos está dando esta parasha de la vida de Jacob. ¿Cómo fue la vida de Jacob después que le informaron que José había sido devorado por una fiera y que le mostraron la túnica llena allí de sangre? Dice que su alma lo abandonó y él mismo dijo, quisiera descender al Seol. En pocas palabras, lo que está diciendo el texto en castellano es, prefiero morirme, quiero morirme, porque mi hijo se ha ido a la tumba. Yo quisiera morirme, quisiera descender al Seol con él. Entonces ahí vemos que Jacob quiso la muerte y tuvo muchos días de amargura, muchos años de amargura. No vivía sin un propósito. Vivía, mire que desde allí, desde que a él le dan esa noticia hacia allá, Jacob es muy poco mencionado y no se habla algo acerca de su vida hasta que envía a sus hijos a Egipto. Preste la atención a las parashá y verá que no se mencionan lo que se venía mencionando acerca de él. Allí su vida queda sin propósito, sin fundamento. Cuando sus hijos regresan en las parashá anteriores y le dicen, tu hijo José vive. ¿Qué dice el texto? Dice que Jacob, que el espíritu entró en él y cobró ánimo nuevamente. Por eso es que esta parasha, cuando ya él viaja a Egipto, entonces dicen, y vivió Jacob en Egipto. Entonces ese vivir no es un vivir de estar respirando, es un vivir con propósito. Eso es lo que significa la palabra Vallejí. La palabra Vallejí no es solo vivir por vivir, como decir, como dice mi abuela, eso es como estar muerto en vida. O sea, ni suma ni resta. Entonces viene de la raíz que es allí en vida. No significa estar respirando solamente, no. Vallejí significa vivir, pero vivir una vida con sentido, vivir una vida con propósito, con continuidad. Una persona puede morir físicamente, se puede morir físicamente, pero puede seguir viviendo por su legado. Y mire, por ejemplo, hasta el día de hoy, después de casi 3.500 años, todavía nosotros seguimos hablando de Abraham, seguimos hablando de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Yeshua. ¿Por qué seguimos hablando de unos personajes tan viejos y tan antiguos que no son de nuestra época? Porque ellos sí supieron vivir, porque ellos sí entendieron el concepto de Vallejí, dejaron un legado. Y ese legado es el que nos ha permitido a nosotros conocer la Torah. Y el legado más fuerte de todos estos hombres ha sido el de Yeshua. Primero porque nosotros no somos judíos, no nacimos en Israel, no nos criaron en una familia judía guardando Torah desde niños. A nosotros nos tocó hacer tikkun en un momento de nuestra vida que andábamos en otros tipos de asuntos y allí hicimos corrección. ¿Por qué? Por el legado de Yeshua. Porque conociendo a Yeshua, que algunos en otro tiempo pues veían a Yeshua de otra forma, pero cuando conocimos a Yeshua, comenzamos a leer esos versículos de que
yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir. Él se congregaba en Lucas 4:16, dice, y llegó a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga y se levantó a leer. Entonces, ese versículo que está en Lucas 4:16 nos dice, mira, Jesús está entrando en la sinagoga en Shabbat. No dice que entró en domingo, no dice que entró en miércoles. Entonces, cuando comenzamos a seguir los pasos del maestro, su legado nos llevó a la Torá. Por eso estamos estudiando hoy las parashá. Que en otro tiempo hubiésemos escuchado la palabra parashá y eso qué es, con qué se come. Como no sabíamos que la Torá estaba dividida de esta forma. Pero eso lo hemos aprendido por el legado de Yeshua. Nunca nos olvidemos quién nos mostró la Torá. Porque ahora esta línea de pensamiento que nosotros llevamos en esta Keilah es una línea de pensamiento muy peligrosa y delgada. ¿A qué me refiero con peligrosa y delgada? Que muchas personas que han llegado a esta línea de pensamiento han renunciado a Jesús. Y hoy en día ya dicen Jesús, que Jesús es un acrónimo para decir que su nombre sea borrado. Ahora dicen que Jesús es un falso profeta, que es un falso Mesías, pero anteriormente le cantaban y hasta le decían el rubio de Galilea y el maestro de Galilea está pasando por aquí y hoy en día hacen burla y alarde del maestro que les mostró la Torah. Entonces, ¿por qué? Como dice mi abuela, cuando el sacerdote se gradúa, no se acuerda que fue sacristán. Entonces, es un sentido de la vivencia que nosotros debemos tener y ese es el mensaje que nos da esta parashá. Entonces, el mensaje de esta parashá es tener una vida con propósito. Hay personas que están vivas, que viven, pero desean suicidarse, desean quitarse la vida, sienten que su vida ya no tiene sentido y eso lo hace el concepto de la idolatría, señores. Porque inclusive hay personas que los deja su novio, los dejó el novio y se toman un poco de pastillas, se cortan las venas porque el novio o la novia los dejó. Porque usted siente que su vida ya no tiene sentido. Porque no vivimos para el Creador. Porque vivimos para agradar a los hijos, para agradar a los padres, para agradar a la gente que nos ve, pero no vivimos con sentido para el Creador. No vivimos para Él. Cuando a Abraham se le dijo que hiciera el lejá, Abraham creyó en ese lelejá sin deshonrar a su padre. De acuerdo a los sabios, Abraham abandona la tierra de, de donde está su padre cuando su padre fallece, por el honor a nuestros padres. Y vamos a ir viendo cómo esto está conectado. Entonces, hay una palabra que es la palabra, ¿por qué la palabra Vallejid? ¿Por qué la parashá se llama Vallejid? Si nos habla de muerte. Quisiera ir, hermana, le voy a pedir el favor a la hermana María Mena que me lea, por favor, Bereshit 47:28, que es el primer versículo de esta parashá. Bereshit, ¿qué me dijo, hermano? 47:28, es el primer versículo de la parashá. Bueno, Bereshit 47:28 dice, Jacob vivió en la tierra de Misrayim por 17 años, por tanto, Jacob vivió 147 años. Mire lo que les decía al principio. Sus últimos 17 años de Jacob fueron plenos. Fue una vida con propósito, porque vio que la promesa de Abraham se estaba cumpliendo. Su vida anteriormente, solo él estaba, su vida anteriormente fue una vida pésima, terrible. Fue esclavo casi 20 años en la casa de Labán. Usted puede ver que hay, mire, y esto parece una historia muy linda, parece una historia de amor, pero no es una historia de amor. Ay, tan lindo, yo quisiera un hombre como Jacob que trabajó 14 años por Raquel, 7 años lo engañaron y trabajó otros 7 años, 14. ¿Qué hombre harían eso? Ningún hombre va a hacer eso, porque eso no es una historia de amor. Para los hombres en la antigüedad, lo más importante era tener familia. Y para que un hombre pudiese casarse en la antigüedad, si un hombre no trabajaba en la antigüedad, toda su vida iba a ser un soltero. Si un hombre en la antigüedad no tenía dinero, vacas, camellos, ovejas, iba a ser soltero toda su vida, porque en la antigüedad, sin dinero y sin riqueza, usted no podía tener una mujer. Por eso era que los hombres valoraban a las mujeres. ¿Por qué? Porque les costaba dinero. Y esto puede sonar feo, porque a veces la mujer, ¿cómo? ¿Acaso la mujer es una cosa, es una venta? Así funcionaba en la vida antigua. Entonces, los hombres para obtener una mujer les tocaba pagar una dote, que esa dote
no era para el padre, sino para protección de la mujer, por si ese hombre salía un maltratador, un violador, un abusivo, el padre de la niña, que toda la vida en su niña se estranochó, la llevó al médico, le dio de comer, la alimentó, no se la va a entregar al vago de la esquina. No se la va a entregar a un flojo que no hace nada. Él se la entrega a un hombre que sabe que va a tener a su hija bien. Pero aún así, para proteger a su niña, él exige una dote para la protección por si la hija queda desamparada. Entonces, Jacob va huyendo de su tierra y de su parentela y llega a la casa de Labán sin un peso, llevado. No tenía ni a dónde recostar la cabeza porque su almohada era una piedra. Y quiere tener esposa. Ok, quieres tener esposa, no hay problema. La dote de mi hija, un ejemplo, la dote de mi hija son $70,000. De acuerdo al sueldo mínimo de esta tierra, el sueldo son $10,000 al año. Y como son $70,000, pues trabajas 7 años y yo te entrego a mi hija. Ah, fácil y sencillo. Después, a los 7 años, le da la que no es y le dice, ok, no hay ningún problema. Yo te entregué porque aquí en mi tierra, las políticas es que no se puede entregar a la menor antes que a la mayor. Pero no hay ningún problema. Si tú quieres, trabaja o ya tú sabes que la dote de mi hija sigue siendo la misma, $70,000. Un ejemplo, ¿no? Trabaja otros 7 añitos porque no tiene ni un peso, no tiene plata, no tiene para pagar la dote. Le toca trabajar nuevamente. Pareciera una historia de amor, pero esto no es una historia de amor. Así funciona el mundo antiguo. Por eso, ¿ustedes creen que Jacob, después de trabajar 7 años por Lea y 14 años por Raquel, usted cree que este hombre quería dejar a esta mujer? No quería dejarla porque le costó sudor, le costó trabajo. ¿Por qué hoy en día los hombres no valoran a las mujeres? Porque no le cuestan nada. Porque hoy en día la niña se rebeldiza con el papá y ese fue el que me gustó y me voy y se van. Y anteriormente cuando eran los padres que le escogían los esposos a las hijas y los hijos, duraban toda la vida. Hoy en día la misma persona escoge y a los 2 meses, 3 meses, un año, 2 años, fracasa. Y escogió la misma persona. ¿Por qué? Por el irrespeto a los padres, señor. Por ese tipo de cosas. Por eso es que ya no se guarda Torah. Entonces, los últimos 17 años de Jacob fueron los más plenos, porque él está viendo la promesa de Abraham que se está cumpliendo. Sus hijos se están multiplicando en la tierra de Gosén. Bendice a sus 12 hijos, porque ya está viendo la promesa cumplida y el retorno pronto a Canaán lo está visionando. Transmitió el futuro a Israel. Mire que él le dice a sus hijos, acérquense los dos, acérquense ustedes muchachos, porque les voy a declarar los tiempos del fin. Me gusta cómo dice ese versículo y le voy a buscar dónde está exactamente el versículo, cuando él bendice a sus hijos. Mm, hizo que se acercaran a él y los besó. Ese es cuando bendice a Efraín. Por este primogénito, pon tu mano. Le voy a buscar el versículo. Ok, el versículo es Bereshit 49:1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos, que yo les declararé lo que ha de acontecer al fin de los tiempos, o en los tiempos del fin. Otras traducciones lo colocan en los días postreros. Y esto es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando nos habla las escrituras de los tiempos del fin, Jacob no les está hablando a sus hijos del fin del mundo. Porque siempre que a nosotros nos mencionan los tiempos del fin, los días postreros, nos imaginamos el mundo apocalíptico, que son los tiempos finales. Y con esto quiero resaltar Mateo capítulo 24. Cuando la gente lee Mateo capítulo 24, cree que allí está hablando del fin del mundo. ¿Por qué? Porque no leen los primeros versículos cuando Yeshua comienza a hablar, que está hablando acerca del templo. No está hablando de los tiempos finales de la destrucción del mundo. Cada versículo tiene sus contextos. Para un hebreo, ¿qué significa los tiempos del fin? Para Jacob, cuando le dice a sus hijos, venga y le declararé lo que pasará en el fin del mundo, en los tiempos postreros, en los días postreros, en los días del fin, le está hablando que la promesa de Abraham está llegando al cumplimiento y que ellos van a retornar a la tierra prometida, y da mandamiento de dónde sus restos van a ser enterrados. Porque él tiene una vida con propósito, y el propósito de Jacob es mantener la descendencia de la promesa que se le dio a Abraham. Este hombre sabía para qué vivía. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, mis estimados, es, ¿usted sabe para qué está viviendo? ¿Cuál es el propósito suyo en esta vida? ¿Para qué vino a este mundo?
¿Para qué? Pregúntese yo, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Levantarme, bañarme, desayunar, ir a trabajar. Levantarme, desayunar y otra vez, y todos los días repetimos lo mismo, pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el granito de arena en el pilar fundamental de los cimientos de la Torah que nosotros estamos colocando? ¿O solamente, como le decían en el cristianismo, el cristiano dominguero? Acá pueden ser que los discípulos sabatinos, o solamente esperar que llegue el Shabbat para escuchar que el moreno nos diga la parashá y listo, pero el resto de la semana que se supone que tenemos que leer una aliyá diaria, ni siquiera lo hacemos. ¿Cuál es el propósito, Señor? ¿Realmente estamos haciendo Vallejí? ¿Realmente tenemos una vida con propósito? ¿Realmente tenemos una vida con sentido? ¿Cuál es el sentido para nosotros estar viviendo? Jacob sabía para qué vivía y por eso bendijo a sus hijos. Por eso les dio un propósito a cada uno de sus hijos, porque él sabía que la promesa de Abraham iba a seguir vigente. Pero, ¿cuál es el sentido de nosotros vivir en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Piensa que su vida no tiene esperanza? ¿Piensa que ya las deudas lo aprisionaron tanto que ya no tiene hacia dónde ir? ¿Piensa que ya no hay ningún propósito para seguir hacia adelante? Entonces, hay palabras relacionadas con Vallejí. La vida verdadera del ser humano es bendecir, enseñar y dejar dirección, principalmente a la familia, porque es lo que está haciendo Jacob, principalmente a la familia, y también impactar en otros, en otras personas, o los que enseñan Torah, los que predican, todo este tipo de cosas. Hay palabras relacionadas con Vallejí, y es la palabra Jaí, que significa vida, y vida es algo activo, algo vigente. Por eso los sabios dicen que el justo, aunque esté muerto, es llamado vivo. ¿Y cuál es el ejemplo? Cómo los israelitas oraban. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo es posible que los israelitas oren al Eterno diciéndole Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob si estos tres caballeros están muertos? Porque ellos están muertos en el cuerpo, pero están vivos para el Creador. Han resucitado para el... Lo mismo que cuando nosotros oramos. Nosotros decimos por los méritos de Yeshua o en el nombre de Jesús, como usted quiera decir. ¿Por qué? Porque él tuvo una vida con propósito. Yeshua tuvo una vida con propósito. Y el propósito de Yeshua era ser obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero aún así, él no quería morir. Y en su oración final él dice, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz de amargura, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. No quería morir, pero sabía que su propósito, que su vallejit era morir, que su vallejit era no resistirse, era entregarse. Esa era su vida. Los discípulos se hacían azotar y continuaban porque tenían una vida con propósito. Entendían el concepto del nombre de esta parashá, vallejit. Y hay otra palabra, por ejemplo, la palabra hayim, que es el plural de vida, vidas, que es una vida, no tanto vida física, más vida espiritual. Es decir, no solamente es existir, es vivir conectado con Dios, vivir con la presencia de Hashem, como se dice en el cristianismo, estar conectados con el Espíritu Santo, le dicen ellos, estar en el Espíritu. Y ahí y mira algo muy importante, señores. Es tan importante esta palabra que, hermana, ¿me puede leer, hermana María Mena, Deuteronomio capítulo 30, verso 19? Listo. Deuteronomio 30:19 dice, llamó al Shammai y a Alahares por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir tú y tu linaje. Escuche muy bien eso, señores. Ahí el Eterno le da entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero al final del versículo, vida, y ahí aparece la palabra vida. Recomendación, escoge pues la vida para que te vaya bien y no solamente a ti. Dice, para que te vaya bien a ti
y a tu descendencia. Es decir, que cuando usted vive una vida con propósito, la bendición no solamente es para usted, la bendición también es para sus hijos. Y está claro en ese versículo. La vida y la muerte. Escoge pues la vida para que te vaya bien. No significa que usted está obligado a escoger la vida. En la misma Torah le da la opción que usted puede ser obediente o desobediente. La Torah no es obligatoria para nadie, ni siquiera para el judío es obligatoria, porque ahí mismo dice, coloco delante de ti la vida y la muerte. Escoge lo que quiera, pero hay una recomendación. Escoge la vida para que vaya bien a ti y a tus descendientes. La vida con propósito bendice a sus descendientes. Por eso es que la promesa de Abraham vivió con propósito y Isaac heredó ese propósito. Jacob lo heredó y sus hijos lo heredaron porque tenían vidas con propósito, señores. Y ese propósito bendice a la prole. Hay un mandamiento, mis estimados, hay un mandamiento que está muy, muy conectado con esta parashá, con el significado de esta parashá. Quiero hacer una pregunta aquí. ¿Cuál cree usted que es ese mandamiento de los 10 escritos en las tablas de piedra que está conectado con el nombre de esta parashá? ¿Alguien? Ok, Pues, hermano, no sé, tranquila, hay hermana. alguien. Léamelo, léame, por favor. Éxodo 20:12. Y ese es el Bueno, mandamiento que está conectado con esta parashá. antes de leerlo, y cuando usted hizo la pregunta, yo dije, pues tiene que ser la honra, porque esta parashá y las anteriores han hablado precisamente de cómo Joseph ha hecho honra a su padre. Bueno, entonces leemos. Éxodo 20:12. Éxodo 20:12 dice de la siguiente manera: Honra a tu padre y a tu madre, para que se alargue tu vida en la Ares que el Eterno tu Elohim te da. Gracias, hermano. Escuchen muy bien ese versículo. Habla de tener larga vida sobre la tierra. El tener larga vida sobre la tierra es una bendición, pero esa bendición viene por honrar a tu padre y a tu madre. Y aquí viene lo difícil del asunto, porque la bendición tiende a que su prole, a su descendencia también sea bendecida. Hasta por 1000 generaciones de los que te aborrecen y de los que te obedecen y de los que llevan tu nombre. Entonces, la bendición, de acuerdo a su vida con propósito, es para sus hijos. Pero usted no puede ser un buen padre. Ninguna persona puede ser buen padre si es un mal hijo. Y normalmente eso lo vemos mucho hoy en día. Personas siendo buenos padres, pero son malos hijos. Es contradictorio. Pero no es que sea un buen padre, sino que desde niño tenemos falencias. Quizás nuestros padres pudo ser que no le dieron todo lo que usted quería. Ahora usted tiene un niño y usted dice, yo no quiero que él sufra lo que yo sufrí y yo le voy a dar todo a mi hijo. Usted no sabe que le está haciendo un daño. Y no son buenos hijos, pero quieren ser buenos padres. Pero en realidad no son buenos padres, están llenando vacíos que tenemos desde niños y queremos llenar esos vacíos ahora con nuestros hijos, no tener las mismas carencias, las mismas falencias. No es que mi papá me gritaba, yo no grito a mi hijo. Es que mi papá no me dio esto, yo se lo doy a él. Y queremos como que hacer la contra de lo que nosotros fuimos. Pero cada generación tiene sus propias carencias, señor. Entonces, ¿cómo puede ser buen padre o buena madre si es un mal hijo? Todo comienza principalmente por honrar al padre y a la madre para tener una vida con propósito. Y mire lo que dice el mandamiento. El mandamiento no dice que si su papá fue bueno, si su papá fue malo, si su mamá fue buena, que lo honre. No, no importa si su padre fue malo o si su padre fue bueno. Nuestra misión y nuestro mandamiento es honrar. No es que mi papá me abandonó cuando yo era niño y conocemos gente que está en la Torá que no le habla a su papá ni a su mamá o que ni siquiera los atiende. ¿Cómo es posible esto si estudiamos la Torá? ¿Cuál es? Y estamos hablando de los de nuestros que nos dieron la descendencia, que nos crearon, que el Eterno los usó para traernos a este mundo. Entonces la honra comienza por los padres, señores, para que tengamos el sentido de vivir una vida con propósito. ¿Cómo vamos a hacer Vallejí vivir
vivir esta vida con propósito si ni siquiera hacemos lo que es más fácil? Honrar al padre y a la madre. El que deshonra al papá y a la mamá que lo trajo a esta vida, que lo cargó de niño, que le dio el tetero, que le dio la teta allí y que lo crió y que lo bañó y que lo limpió. Y si no es capaz de valorar a esa persona, mucho menos va a valorar ni a una pareja, ni a otro ser humano y mucho menos a sus hijos. Con ellos va a querer crear el reflejo de lo que no fuimos cuando niños. Y eso es un error. Cada generación, los niños de hoy no van a tener las mismas carencias que nosotros tuvimos o que usted tuvo, no las vamos a tener. Los niños de hoy, ellos están con otro chip diferente al nuestro. El chip de los niños de hoy es un chip tecnológico, es un chip de inteligencia artificial. Esos niños ya traen un chip que usted compra un teléfono, no lo sabe manejar, déselo a un niño y verá cómo él lo sabe manejar sin nunca haber tenido ese teléfono en la mano. ¿Por qué? Porque ellos tienen un chip diferente, ellos están en una nueva era. Y créame, las carencias que nosotros tuvimos, ellos no las van a tener. Las carencias de los niños de hoy son diferentes, son tecnológicas, son de estar a la vanguardia, son de crear un mundo irreal, son de tener parejas a distancia, de tener parejas en la virtualidad. Eso no pasaba hace unos 50 años atrás, pero hoy pasa. Así que las carencias de hoy están sumidas en no hacer sociedad, en no hacer vínculos humanos, sino hacer vínculos virtuales. Y tenemos que ponernos a la par, si no nosotros nos vamos quedando. Pero ¿dónde más aparece la palabra Vallejí? ¿En dónde más aparece? Puede leerme, Ana, por favor, Génesis 9:28. Y aparece la misma palabra, Vallejí. Génesis, después del diluvio, 350. Mire, después que pasó el diluvio, ahora Noé va a vivir Vallejí con propósito, va a vivir, dice, y vivió Noé 350 años, pero Noé no vivió 350 años, porque cuando él se montó en el arca ya tenía 500 años. ¿Por qué no nos mencionan los 500 años del arca? Sino que el versículo nos dice, y Noé vivió 350 años. ¿Por qué esos 300 años? 350 años fueron una vida con propósito. Ahí sí realmente estaba vivo. Aún así, Noé, antes del diluvio, dice que fue hallado justo en su generación, pero aún así vivía en un mundo perverso. No había propósito allí. Por lo tanto, el Eterno tuvo que purificar la tierra. Y Noé vio que tenía antes. Entonces, no importa cuántos años tenga usted, 20, 30, 40, 50, 60, estamos a tiempo de vivir una vida con propósito, de no estar sumergido siempre en quejarse siempre, señores. ¿Usted cree que a los personajes bíblicos nunca les pasó nada malo? Mire todo lo que le pasó a Jacob, mire todo lo que sufrió, mire todo lo que estuvo esclavizado y iba a un lugar y cuando sintió que ya le llegó el labra, el refrigerio y se estableció allí, viene, le toman a la hija, se la mancillan y sus hijos van y matan a ese pueblo completo y le tocó irse huyendo. Después de eso, cuando ya se sienta ya, viene y le dicen que José murió. Aparte de eso, se enfrentó después a una hambruna. No les tocó fácil. Y aún así vivieron con propósito. Entonces, no importa lo que a usted le ha pasado, lo que ha sufrido, en la situación que está, debemos saber cuál es nuestro propósito. Quizás hay muchas personas que tienen 20, 30, 40, 50 años y no saben todavía que vinieron a este mundo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Para qué vivo? ¿Cuál es el sentido? Y estos hombres vivieron una vida con propósito. Noé vivió 350 años y no nos hablan de los otros 500 años. Y vivió Jacob 17 años. Otra, ¿quién más? ¿Para quién más se utiliza la palabra Vallejí? Para Abraham. Y ahí me lee, hermana, el 25:7 de Bereshit. 25:7. Bereshit 25:7 dice, este fue el lapso total de la vida de Abraham, 175 años. Miren, miren nuevamente, Vallejí, 175 años. Y lo más curioso, y este es un poquito más complicado acá, porque hasta la vida, porque hasta la vida de idolatría de Abraham la están contando con propósito.
Y uno dice, pero cómo es posible que Abraham aún en la idolatría le están contando los años con una vida con propósito? Porque el llamado está desde Eber. Yo creo que eso lo hablé en la parasha anterior que me tocó explicar. Eber, el que recibe la promesa. Y que dice, y serán esparcidos y regresarán acá. Regresarán nuevamente acá. Porque eso lo decía la vez pasada que Abraham a nosotros nos han enseñado que Abraham fue el primer hombre que Dios lo llamó, no fue el primero. Abraham solo siguió el llamado que Eber había tenido. Y porque, miren lo que nos dice la Torá. Nos dice, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y Abraham no salió de Ur de los Caldeos. Abraham salió de Harán. En cuando estaba en Harán, fue que el Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. No se lo dijo en Ur de los Caldeos. Entonces, ¿por qué la Torá nos dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos si no lo llamó el Eterno allá? De allá salió fue Taré. Dice, y Taré tomó a Abraham, a su esposa y a Lot y se vino a Harán. Y en Harán el Eterno le dijo a Abraham, le leja, por alguna razón que desconocemos, Taré no siguió, siguió su hijo. Abraham no logró, siguió a Isaac. A Isaac llegó hasta ese punto y siguió a Jacob. Jacob llegó hasta otro punto y siguieron sus descendientes. Esa es la vida con propósito. Sembrar, por eso es que dice el proverbio, corrige al niño o enséñale al niño ahora en su niñez y cuando fuese adulto no se apartará de ello. Mire que para Noé, para Abraham y también para Isaac se utiliza la palabra Vallejit. Lea mi hermana el Bereshit 35:28 que habla de Isaac. Génesis 35:28 dice de la siguiente manera. Isaac tenía 180 años. 35:28, léamelo de nuevo, no lo entendí. Dice Génesis 35:28. Isaac tenía 180 años. Y el 29 dice, cuando exhaló su último aliento y murió, se unió a los suyos en una edad bien avanzada y sus hijos Esab y Jacob lo sepultaron. Ok, ok, ahí esa versión, la versión ahí no está muy clara, pero ahí aparece la palabra Vallejí, que vivió Isaac todos estos años con propósito. Y Isaac sí lo vivió con propósito toda su vida, es desde niño y recibió la promesa de su padre. Inclusive, si ustedes miran a Isaac, es un prototipo de Mashiach. A él lo iban a sacrificar. eh, Él fue el único de todos los patriarcas que tuvo una sola esposa. Y bueno, hay muchísimas cosas que creo que ya las mencionamos aquí la vez pasada. Entonces, eso es lo que significa Vallejit, mensaje central de Vallejit. Concluyo con esto. Mensaje central de Vallejit. La vida no termina con la muerte si usted dejó un legado en sus hijos o en sus discípulos. La vida continúa después de la muerte. ¿En dónde continúa la vida después de la muerte? En los hijos, en la enseñanza, en la promesa mesiánica. Por eso Jacob bendice a Efraín y Menaset una vida en el exilio, pero con propósito. Se anuncia a Judá que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de Israel hasta que venga Shilot el Mesías, una vida futura y de redención. Vallejit significa de tal manera que aún después de morir, tu propósito sigue activo, así como el propósito del Mashiach. Sigue vivo y seguimos con la promesa que vamos a estar algún día al lado del Mashiach. Ese es el mensaje de esta parasha. Muchas gracias para todos. Shabbat Shalom.